Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él, a experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Y como cada día comenzamos resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte, con el Catecismo de la Iglesia Católica, seguiremos hablando de la oración de contemplación, en la cual hay una escucha activa de la palabra de Dios. Y como para esa escucha, para esa contemplación es fundamental el silencio interior. En la segunda parte comentaremos una nueva catequesis del Papa Francisco sobre la oración, que nos habla hoy de la oración de los justos como un refugio ante la oleada de maldad en el mundo. Y en la sección Grandes Orantes escucharemos una nueva carta del Padre Cafarel, que nos habla del deseo de Dios, de cómo encontrar a Dios consiste en buscarle sin cesar. Y comenzamos también, como siempre, invocando al Espíritu Santo, que es el alma y el guía de nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa, que sepamos hacer silencio interior para escuchar y contemplar tu palabra, que la oración vaya transformando nuestro corazón y que en ella te busquemos continuamente a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos comentando los puntos del Catecismo que hablan sobre la oración. Es la última parte del Catecismo y estamos en un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Continuamos comentando hoy los puntos que hablan de la oración de contemplación. Nos habíamos quedado y escuchamos en primer lugar el punto 2716. La oración contemplativa es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Participa en el sí del Hijo hecho siervo y en el fiat de su humilde esclava. Bueno, un punto breve, que insiste en algunas ideas que ya hemos ido comentando sobre la contemplación en programas anteriores. Fijaros que el otro día hablábamos que en la contemplación contemplamos los misterios de la vida de Cristo. Bien, pues esta contemplación está hecha también de escucha, es escuchar lo que el Señor nos dice en esos misterios. Estar atentos para escuchar la palabra de Dios, para acogerla en nuestro corazón. Qué importante en la oración es la escucha y una actitud de escucha de Dios, porque el peligro que tenemos es que en la oración hablemos siempre nosotros.
y que la oración se convierta en un monólogo. Yo pido, yo doy gracias, yo alabo, yo pido perdón, yo intercedo, pero siempre yo. O en todo caso, estar ahí en silencio. Bueno, pues en ese silencio no es un silencio, como dice ahora, pasivo, sino un silencio para escuchar la palabra de Dios. Y precisamente si escuchamos en la contemplación a Dios, entonces la oración contemplativa no es pasiva. Pues la oración nos lleva, dice este punto, a tres cosas: a la obediencia de la fe, a una acogida incondicional y a una adhesión amorosa. Bien, esta idea es muy importante, porque a veces podemos pensar que la contemplación, la oración en ese sentido de los religiosos y religiosas contemplativas, pues que su oración y ellos mismos son personas que se abstraen un poco del mundo, que están ajenos a la realidad de los problemas reales de nuestra vida de cada día. Podemos pensar, ¿verdad?, que los contemplativos pues tienen una actitud pasiva ante la vida. Incluso la tentación de pensar, pues qué pena, qué desperdicio de vida frente a los que estamos ahí en el mundo y estamos activos. Bueno, este es un peligro muy grande de nuestra cultura de hoy. Y sin embargo, veis, la contemplación no es pasiva, es escucha activa de la palabra de Dios. Yo he sido capellán durante 5 años de un monasterio de cistercienses, de las Bernardas, en Brihuega, que ya no está, quedaban muy poquitas, eran mayores y ahora se han ido a otro convento a Madrid. Pero los 5 años que yo estuve allí, me di cuenta cuando hablaba con ellas que estaban perfectamente al día de la vida del pueblo, sobre todo de los problemas de la gente, porque la oración de contemplación les llevaba a una actitud de escucha no sólo de la palabra de Dios, sino de escucha de la gente. ¿Y cuántas personas del pueblo iban a hablar con ellas al locutorio buscando un consejo, pidiéndoles que recen por ellas? Y en este estar metidas en los problemas de la vida del pueblo, en interceder por todos esos problemas, dar gracias a Dios por las cosas buenas también de las personas que venían a verlas, llevaban una vida perfectamente aprovechada y perfectamente fructuosa. Ahora que celebramos precisamente en el Domingo de la Santísima Trinidad la jornada de la vida contemplativa, el pro orantibus, pues que valoremos, ¿no?, esta actitud de religiosos y religiosas, monjes y monjas que se dedican a la oración contemplativa, pero de una manera activa, porque esto no les hace desentenderse de la realidad del mundo. Y eso porque, decíamos, la contemplación es escucha activa de la palabra de Dios. O sea que la contemplación tiene que llevarme a la acción. Estar cerca de Dios me lleva a transformar mi vida. ¿Y cómo se transforma nuestra vida a la luz de esta escucha de la palabra de Dios? Pues porque, mirad, la oración contemplativa nos lleva a ver las cosas, las personas, las realidades de nuestro mundo desde los ojos de Dios. Nos hace entender nuestra vida y la vida de todos aquellos que nos rodean según el corazón de Dios. Y esto es importantísimo, porque fijaros que ya Jesús tuvo que corregir a los apóstoles porque muchas veces veían las cosas desde una perspectiva meramente humana. Recordad aquellas palabras de Jesús a Pedro, cuando le corrige porque Pedro no acepta que Jesús vaya a la pasión, y le dice Jesús: Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y precisamente la tarea de Jesús educando a los apóstoles es irles haciendo entender la vida desde la óptica de Dios. Pues esto es lo que llamamos la obediencia de la fe. Esta escucha que es obediencia de fe es un cambio en la manera de ver las cosas para verlas desde los ojos de Dios. Fijaros que a veces pues nos ha pasado en la vida, ¿no? Pues que habíamos esperado un puesto y no nos lo han dado, o hemos hecho una obra y no nos la han reconocido, o un estudiante hemos suspendido un examen. Bueno, pues poner todo eso en la presencia de Dios, en la oración de contemplación, hace que yo sea capaz de abrazar eso que me ha pasado
y que, aunque no entiendo este acontecimiento humanamente, sea capaz de aprender de este acontecimiento. La oración contemplativa, esta oración que es activa, me lleva a reconocer que Dios sabe más que yo. Y por eso acojo todo desde la fe, como un buen siervo, dice el punto, con la acogida incondicional del siervo. Pero también sabiendo que Dios me quiere más incluso que yo me quiero a mí mismo, pues yo soy su hijo, y como soy su hijo, me adhiero amorosamente, porque me fío de Dios en todo. Esta es la acogida de la palabra, de la contemplación. Y así la contemplación me lleva a dar mi sí a Dios. Y dar este sí a Dios es siempre fuente de gozo. Eso sí, que también conlleva cruz, como el sí de María. María dio su sí a Dios en la Anunciación, pero luego lo mantuvo también al pie de la cruz. Pues bien, la oración contemplativa me hace capaz de este sí incondicional, cuando las cosas vienen bien dadas, pero también cuando llega la cruz a mi vida. Bueno, pues como es un punto, veis, breve y con una idea que ya ha ido saliendo en otro programa, vamos a comentar otro punto más, que es el punto 2717. Escuchamos. La oración contemplativa es silencio. Este símbolo del mundo venidero o amor silencioso. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado, y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Bueno, pues muy interesante lo que nos dice este punto. Define la contemplación como silencio. Y da aquí dos breves citas. Dice que el silencio es el símbolo del mundo venidero. Es una cita de San Isaac de Nínive. Y habla también del amor silencioso, una cita de San Juan de la Cruz. Símbolo del mundo venidero el silencio. Sí, porque fijaros, en el cielo ya no necesitaremos muchas palabras. Contemplando a Dios lo entenderemos todo y lo seremos todo en Dios. Es cierto, ¿no?, que en esta vida las palabras se nos quedan cortas para explicar el misterio de Dios, pero en el cielo ya no necesitaremos las palabras. Gozando de Dios, ya no necesitaré que Dios me diga nada. Y por eso el silencio es el símbolo de lo que será la vida en el cielo. Bueno, pues aquí hay toda una lección para nosotros, la importancia del silencio que vivimos en la oración contemplativa, porque vivimos en general hoy una vida muy ruidosa, llena de informaciones, de músicas, de entretenimientos, y lo que ocurre es que muchas veces todo este ruido está ocultando la pobreza interior del hombre. San Vicente de Paúl decía: el ruido no hace bien, y el bien no hace ruido, es silencioso. Sin embargo, vivimos en esta sociedad del ruido, donde el silencio nos violenta, nos pone nerviosos, muchas veces incluso nos resulta insoportable estar en silencio. Y en cuanto lleguemos a casa encendemos la radio, la televisión, incluso por la calle tenemos que ir con los auriculares. Bueno, pues lo que ocurre es que todo este ruido se convierte en una fuga de nuestra soledad interior. Y no pensemos que esto es solo de los no creyentes. Cuidado, que esto nos pasa también a los católicos y a los sacerdotes, tenemos este peligro. Y si no, fijaros, ¿no?, cuando se organiza una tanda de ejercicios espirituales, tanto para sacerdotes como para laicos, y se nos invita a estar en silencio durante todos los ejercicios. ¡Qué difícil es! ¿Cuánto cuesta el director de ejercicios y tiene que insistir en que mantengamos el silencio, o en un rato, en un día de retiro? Nos cuesta el silencio. Y esto es porque el silencio pone en evidencia nuestra superficialidad. Nos cuesta estar en silencio porque nos falta vida interior. Y por eso dice también un refrán: cuanto más vacía está la carreta, más ruido hace, más traquetea, ¿no? Pues esto nos pasa en nuestra vida, que cuanto más vacíos estamos, metemos más ruido, porque nos faltan convicciones de peso. Bien, pues
Nos dice este punto, veis que para tener oración contemplativa es necesario hacer silencio en nuestro interior. Como pasa también entre dos amigos. Dicen que la verdadera amistad se nota cuando el silencio entre ellos dos no es violento. Cuando yo voy con una persona que no conozco mucho, que no tengo mucho trato en el coche, en el tren o andando, pues parece que hay que hablar de algo, porque si no hablas de algo, pues se crea una situación tensa. Pero fijaros a veces, pues el esposo y la esposa que están juntos y no necesitan hablar de nada en algunos momentos, o un padre con su hijo. Recuerdo yo los viajes que hacía yo a veces con mi padre para ver a un tío mío que estaba en Cantabria y hacíamos el viaje de Madrid a Cantabria en el coche, pues 4 horas. Bueno, pues a veces hablábamos, a veces mi padre se daba una cabezada, a veces pues estábamos juntos, pero estábamos juntos y no era violento el silencio entre nosotros. Pues esta es prueba de verdadera amistad, ¿no? De tal manera que tenemos que llegar a estar en silencio con Dios sin que esto sea violento, sino que yo pueda encontrarme a gusto con el Señor estando en silencio con Él. Me recordad también aquella frase de Santa Teresa de Calcuta que decía ella: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Bueno, pues aparece aquí, ¿veis? El silencio, la oración, la fe, el amor, el servicio, la paz. Sí, aparecen todos esos elementos, pero todo empieza por el silencio y por un silencio que me lleva a la oración, porque el silencio es la antesala de la oración. Qué importante. Por eso en los ejercicios espirituales, en los retiros, se insiste tanto en esta necesidad del silencio, porque así entramos en la oración. Eso sí, cuando es un silencio que está lleno de Dios, cuando es un silencio en el que se busca a Dios, no como esos minutos de silencio que se organizan ahora a veces, ¿verdad?, como sustitutos de la oración. En lugar de hacer una oración hacemos un minuto de silencio. No me refiero a ese silencio, sino es un silencio que busca, un silencio que busca a Dios. Bueno, y por otra parte, hay que decir también que silencio y palabra, como dice aquí el punto, tampoco están contrapuestos. Dicen que la sal de la palabra es el silencio. Es decir, que cuando nos hemos acostumbrado a estar en silencio con Dios y Dios nos dice una palabra, esa palabra tiene muchísima fuerza. Todo lo contrario que cuando esa palabra la recibimos en medio de muchas otras palabras o en medio de un ruido. Cuando venía yo hoy a Radio María, pues iba uno de estos en el tren que van cantando, el hombre pues con toda su buena voluntad, ¿no?, de sacarse un dinerillo. Y yo intentaba leer, para repasar un poco pues el guión del programa, y era incapaz con ese ruido, ¿verdad? Es que con este ruido, con esta música aquí a todo volumen de este hombre, que ya digo, no digo nada en contra de su buena voluntad de amenizar el viaje a los viajeros, ¿no? Pero con ese ruido pues es difícil acoger la palabra. Para acoger la palabra nada mejor que el silencio de fondo. Y por eso dice este punto, ¿no?, que en la oración contemplativa también hay palabras, pero dice, estas palabras no son grandes discursos, son ramillas, ¿no? Pues por ejemplo, una frase, una palabra de la Sagrada Escritura o del Evangelio que contemplo delante de Dios. Y esta breve palabra alimenta el fuego del amor. Es decir, ocurre como cuando estamos ahí delante de la chimenea, vemos que está ahí el fuego ardiendo, pero poco a poco va perdiendo fuerza y le echamos una rama o un tronco para que no se apague y para que reavive el fuego. Pues así esas palabras, ¿verdad?, breves, sencillas, son como esas ramillas que vamos echando también y poniendo en nuestra oración contemplativa para que aviven el fuego de nuestro amor a Dios. Bueno, fijaros, y termina el punto diciendo y reconociendo que el silencio, es verdad, resulta insoportable, utiliza esta expresión fuerte, al hombre exterior. Claro, y por eso nos cuesta el silencio, porque nos cuesta acallar al hombre exterior, acallar la superficialidad. Necesitamos ahondar
en nuestra vida para poder hacer silencio. Y sin embargo, dice, este silencio es necesario para la purificación. O sea, el silencio nos purifica. Y esta purificación nos hace capaces de conocer el misterio de Cristo encarnado, muerto y resucitado, habla el punto, ¿verdad? Conocer el misterio de Cristo. Bien, pues para conocer el misterio de Cristo tenemos que vivir también el silencio de Cristo y tenemos que vivir su vida de oración, de esa oración en silencio que tantas veces el Señor, sobre todo durante la noche, porque durante el día no le dejaban tiempo, pero por la noche buscaba el silencio de la noche para entrar en oración. Pues así nosotros busquemos este silencio que nos purifica y nos ayuda a entrar en nosotros mismos para ahí en ese silencio encontrarnos con Dios. Pues tenemos un momento de reflexión. Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Aprender a orar con el Papa Francisco. Seguimos en esta segunda parte de nuestro programa con las catequesis del Papa Francisco sobre la oración en las audiencias de los miércoles. Esta ya es la cuarta catequesis que vemos del Papa Francisco y la titula así: La oración de los justos. Dice, dedicamos la catequesis de hoy a la oración de los justos. Dice, el plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos la presencia del mal. Es una experiencia diaria. Dios todo lo ha hecho bueno, pero encontramos en nuestro mundo el mal. Y vais a ver que la primera parte de esta catequesis del Papa habla del origen del mal, del pecado de nuestros primeros padres, de los primeros seres humanos, pero junto a esa historia de pecado también como brota enseguida la historia de la oración de los justos. Bien, pues primera parte, ya digo más, la historia de pecado. Dice, los primeros capítulos del libro del Génesis describen la expansión progresiva del pecado en las vivencias humanas. Adán y Eva dudan de las intenciones benévolas de Dios, pensando que se trate de una deidad envidiosa que impide su felicidad. Esto es lo que piensan Adán y Eva, ¿no? Que no se fían de que Dios les quiera felices. De ahí la rebelión. Ya no creen en un creador generoso que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del maligno, es presa de delirios de omnipotencia. Si comemos el fruto del árbol, nos haremos semejantes a Dios. Y ahí está, como Dios no quiere que sea feliz, pues yo voy a aspirar a ser Dios. Que fijaros, esta es la vocación del hombre, la divinización. Pero que Dios, dejarnos divinizar por Dios y con Dios. Y sin embargo, el hombre busca ser igual a Dios, pero sin Dios. Este es el pecado de Adán y Eva. Y esta es la tentación, esta es la ambición que penetra en el corazón. Pero la experiencia va en la dirección opuesta. Sus ojos se abren y descubren que están desnudos, sin nada.
No lo olvidéis, el tentador es un mal pagador, paga mal. Siempre el Papa Francisco, con esa ternura, con esa capacidad de decirnos cosas muy sencillitas, pues para los sencillos, no nos olvidemos que el tentador promete mucho, pero luego paga mal, porque su nombre es el mentiroso, ¿verdad? Sigue diciendo el Papa, el mal se vuelve aún más arrollador con la segunda generación humana. Es más fuerte. Es la historia de Caín y Abel. Vamos a los hijos de Adán y Eva. Caín tiene envidia de su hermano. Está presente el gusano de la envidia. Aunque es el primogénito, ve a Abel como un rival, uno que amenaza su primacía. El mal se asoma a su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. El mal empieza a penetrar en el corazón. Los pensamientos son siempre los de mirar al otro con sospecha. Y esto sucede también con el pensamiento. Esto es malo, me perjudicará. Y este pensamiento se va abriendo paso en el corazón. Bueno, pues ahí está, ¿veis? La envidia, el juicio del otro, el pensar mal del otro, que domina a Caín, pero que sigue siendo un pecado hoy muy actual. Dice, y así la historia de la primera fraternidad, Caín y Abel son hermanos, termina con un asesinato. Pienso hoy en la fraternidad humana, guerras por doquier. Pues sí, hombres contra hombres, hermanos contra hermanos, hijos de un mismo Padre Dios. Esta es la realidad que vivimos. Pero sigue, dice, en la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, pero también se desarrolla la violencia, expresamente en el siniestro cántico de Lamec, que suena como un himno de venganza. Lamec es uno de los descendientes de Caín, y cita ahí un texto del Génesis donde dice Lamec, yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Terrible, ¿no? Esta actitud de Lamec. La venganza. Lo has hecho, vas a pagarlo. Pero eso no lo dice el juez, lo digo yo. Y yo me vuelvo juez de la situación. Y así el mal se propaga como un incendio hasta ocupar todo el cuadro, toda la creación. Y por eso cita aquí el capítulo 6 del Génesis. Viendo Yahvé que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran puro mal de continuo, vendrá, ¿verdad?, la decisión del diluvio universal provocado por esto, porque el mal se ha extendido a toda la humanidad. Los grandes frescos del diluvio universal y la Torre de Babel revelan que es necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación que tendrá su cumplimiento en Jesucristo. Bueno, veis, pues frente a esta historia de mal, de envidias, de rencores, de venganzas, pues es necesaria esa nueva creación significada en el diluvio universal que viene destrucción para una creación nueva. Bueno, pero esta nueva creación, dice el Papa, se cumplirá en Jesucristo. Bueno, digamos, esta es la parte negativa, la parte del mal. Vamos ahora a esta primera historia de la salvación con la oración. Dice, y sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia también está escrita otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y devota, que representa el rescate de la esperanza. Es la historia del bien, la historia de la oración, que es mucho más discreto, ¿verdad? Que no se nota, que no hace ruido. El bien no hace ruido. Recordad la frase de San Vicente de Paúl. El ruido no hace bien y el bien no hace ruido. Es discreto. Aunque casi todos se comportan con brutalidad, se refiere a la humanidad, haciendo del odio y la conquista el gran motor de las vivencias humanas, hay personas capaces de rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el destino del hombre. ¿Y qué necesario es esto? Personas capaces de rezar a Dios. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primicias. Le presenta a Dios las primicias. Es una oración. Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de quien nació Enos, que significa mortal. Y se dice de él, en aquel tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor,
Por tanto, Enós reza, invoca el nombre del Señor. Luego aparece Enoc, un personaje que anduvo con Dios y fue arrebatado al cielo. Y finalmente está la historia de Noé, un hombre justo que andaba con Dios, frente al cual Dios detiene su propósito de borrar a la humanidad. Bueno, pues ahí tenemos el contraste frente a esa historia que empieza con Adán y Eva, historia de pecado. Hay también la historia de los justos, de las personas que confían en Dios, que son capaces de rezar a Dios, de elevar a Dios su oración. Dice, leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la historia sea el dique, el refugio del hombre ante la oleada del mal que crece en el mundo. Qué bonita esta expresión, ¿no? O sea, la oración de los justos, de toda la gente que invoca a Dios, hace como de dique de contención para que todo este mal no vaya más. Pensándolo bien, también rezamos para ser salvados de nosotros mismos, claro, no solo por el mal del mundo como si fuera ajeno a mí, porque también yo, en mi ser está el mal. Es importante rezar, Señor, por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones. También, ¿veis? Pedir que el mal no se extienda en mí, no solo en el mundo, sino en mí. Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres artífices de paz, en efecto. La oración, cuando es auténtica, libera de los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Pues sí, el fruto de la oración, dice, es la paz. Recordad esos pasos que hemos dicho antes de Santa Teresa de Calcuta. El fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio al final es la paz. Pero al final la paz es fruto del silencio y la oración. Pues bien, la oración, ¿veis?, nos libera del instinto de violencia y deja que Dios se ocupe de mi corazón, que entre en mi corazón. Y cita aquí un punto sobre la oración del Catecismo, el punto 2569, que dice: este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones por una muchedumbre de hombres piadosos. ¿Veis? La oración no es exclusiva del cristianismo. En todas las religiones ha habido hombres piadosos que elevan su voz, que rezan a Dios. La oración cultiva prados de renacimiento en lugares donde el odio del hombre solo ha sido capaz de ensanchar el desierto. Bueno, este es la mejor antídoto contra el cambio climático. Dicen que el desierto se va extendiendo cada vez más, ¿verdad? Y la sequía, pues frente a esa sequía, la oración cultiva prados, ¿eh? Ya me entendéis, ¿no? En este sentido espiritual también va creciendo el desierto y la sequedad en muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y el mejor antídoto contra ese cambio climático del corazón del hombre que se va secando es la oración, que cultiva prados, vegetación en nuestro corazón, vida. Y la oración es poderosa porque atrae el poder de Dios, y el poder de Dios da siempre vida, siempre. Es el Dios de la vida y hace renacer. Por tanto, esta oración a Dios produce vida en nosotros mismos y desde nosotros a nuestro alrededor. Por eso, el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. Hablábamos antes de los monjes y las monjas contemplativas, tan incomprendidos en nuestro mundo de hoy, a veces también marginados, pensando que sus vidas son vidas inútiles o desperdiciadas. Pero veis, el señorío de Dios pasa por ellos, aunque muchos no lo comprendan. Pero el mundo vive y crece gracias al poder de Dios que estos servidores suyos atraen con sus oraciones. Son una cadena que no hace ruido, que rara vez salta a los titulares y sin embargo es tan importante para devolver la confianza al mundo. ¿Veis? Ahí está la oración de tanta gente, esas capillas de la adoración perpetua donde uno tras otro van pasando y en todo momento hay una persona rezando en esas capillas de adoración perpetua. Toda esa oración de tantos hombres y mujeres de oración es fundamental para devolver la confianza al mundo.
Y pone esta anécdota el Papa, dice, recuerdo la historia de un hombre, un jefe de gobierno importante, dice, no de esta época, del pasado. Un ateo que no tenía sentido religioso en su corazón, pero de niño escuchaba a su abuela rezar y eso permaneció en su corazón. Y en un momento difícil de su vida, ese recuerdo volvió a su corazón y dijo, pero la abuela rezaba. Así que empezó a rezar con las fórmulas de su abuela y allí encontró a Jesús. Pues veis, gracias a ese pozo de oración que había recibido de su abuela, volvió a la fe, ¿no? La oración es una cadena de vida, siempre. Muchos hombres y mujeres que rezan, siembran la vida. Ya digo, en sí mismos y alrededor. La oración siembra vida, la pequeña oración. Por eso es tan importante enseñar a los niños a rezar. Veis cómo de nuevo el Papa Francisco siempre descendiendo a cosas prácticas, a la vida de cada día para que ayude a todos, en este caso a las familias. Me duele cuando me encuentro con niños que no saben hacerse la señal de la cruz. Hay que enseñarles a hacer bien la señal de la cruz porque es la primera oración. Es importante que los niños aprendan a rezar. Luego a lo mejor pueden olvidarse, tomar otro camino. Pero las primeras oraciones aprendidas de niño permanecen en el corazón, porque son una semilla de vida, la semilla del diálogo con Dios. Pues qué verdad es esto. Y cuántas veces me he encontrado yo con esto también, ¿verdad? Personas que a lo mejor se han alejado de Dios, que han dejado la vida de oración en un momento de dificultad de su vida por aquellas oraciones que conocieron de pequeños, por aquel Dios al que les presentaron de pequeños en la catequesis, vuelven a Dios. Pues así veis, la semilla de la oración es semilla de vida, que cuando el hombre abre su corazón, germina. El camino de Dios, en la historia de Dios, ha pasado por ellos, se refiere a las personas que rezan. Ha pasado por un resto de la humanidad que no se uniformó a la ley del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros y, sobre todo, que transformara nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Es la cita del profeta Ezequiel. Bien, pues fundamental, ¿verdad? En la oración podemos pedir milagros también, pero sobre todo en la oración le pedimos al Señor, cambia mi corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cambia el corazón de nuestra humanidad, cambia el corazón de estos líderes políticos ahora en guerra, para que cambiando su corazón puedan sembrar la paz. Y esto ayuda a la oración, porque la oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón tantas veces de piedra en un corazón humano. Rezar es abrirle la puerta del corazón a Dios, para que pueda ahí entrar y cambiar y transformar nuestro corazón. Bueno, pues como veis, estas catequesis del Papa Francisco, sencillas, aptas para que las pueda escuchar y aprender cualquiera, como era el Papa Francisco, un hombre pues tan llano, ¿no?, a la hora de hablar y de llegar con sus palabras a las personas más sencillas. Orar con grandes orantes. Pues escuchamos una nueva carta del padre Caffarel, Enrique Caffarel, este sacerdote creador y fundador del movimiento Equipos de Nuestra Señora de espiritualidad matrimonial. Una nueva carta de este libro suyo que la recoge. Dice: me pregunto si no hay en tu deseo de conocer a Dios y de estar unido a Él una tensión excesiva que amenaza con consumirte. O sea, hay este deseo de conocer a Dios, que está bien, pero no hay que vivirlo con tensión. El camino hacia la santidad es largo, exigente, pedirá toda tu resistencia. El combate espiritual es implacable y no tendrás bastante con tus fuerzas para llevarlo a buen puerto. Bueno, entonces veis, es bueno el deseo de conocer a Dios, el deseo de unión con Dios, pero no hay que vivir tensionado por este deseo, sino hay que ser paciente, ¿no?, porque exige pues un combate que dura pues toda la vida. Es verdad
que es una gran gracia que ese deseo de Dios que hay en ti te haya llevado a la soledad. Es decir, el deseo de unión con Dios le ha llevado a la soledad. Eso es gracia de Dios, es un don de Dios. Tienes que apreciar ese deseo y corresponder a él, pero también tendrás que canalizarlo y purificarlo. Dios responderá mejor a su pureza que a su vehemencia. Bueno, veis un poco lo que decíamos antes, ¿no?, de la importancia del silencio. Pues bien, que el deseo de Dios nos lleve, sí, al silencio, a la soledad, pero también purificando ese deseo de soledad y de silencio. Porque dice, a menudo la ilusión y la codicia espiritual se mezclan con un deseo de este tipo. Se aspira al día en que, colmado finalmente ese deseo ya en la tierra, uno pueda reposar con la posesión de Dios. No hay nada más quimérico. O sea, no podemos pensar que decir, bueno, ya va a llegar el día en que voy a vivir en una absoluta paz, ¿no? Como eso que algunas religiones orientales o filosofías orientales, la ataraxia, ¿no? Esa paz total. No, eso no se cumple aquí en la tierra, esa paz total, ¿verdad? Sin deseo. No ocurre con Dios como con los bienes temporales. Claro, la posesión de los bienes temporales apaga inmediatamente el deseo. Deseaba esto, lo tengo, se acabó el deseo. Mientras que cuanto más se posee a Dios, más se le desea y más activamente se le busca. Ya lo decía San Agustín, ¿no? Buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando, siempre en actitud de búsqueda. Como son limitadas, las cosas de la tierra pueden ser poseídas en su totalidad, una mesa, una casa, y entonces sacia nuestro deseo. Pero Dios, el infinito, nos desborda por todas partes, de modo que cuanto más lo conocemos, lo amamos, lo poseemos, más nos parece que podríamos conocerlo mejor, amarlo mejor y poseerlo más totalmente. Y nuestro deseo vuelve a resurgir. Luego, ¿veis? No aspiremos a que en esta vida ya hayamos colmado ese deseo y vivir en esa culminación y en ese haber alcanzado el objetivo de nuestro deseo. No, continuamente el encuentro suscita un deseo de un encuentro mayor, de un conocimiento mayor, de un amor mayor. Dios se conoce y se ama dentro de nosotros y quiere hacernos participar de su vibrante conocimiento de sí mismo y de su vivo amor por sí mismo. Y por eso, veis, surge continuamente este deseo de conocer más y de amar más. Esta es en definitiva la explicación de ese deseo de conocer y amar a Dios que está presente en el alma de sus amigos. Pues claro, los místicos ya habían colmado su deseo. No, los hombres y mujeres que más han avanzado en los caminos de oración, pues han seguido teniendo este deseo de conocer y amar más todavía a Dios. ¿Cómo no ibas a estar impaciente por llegar a una unión con Dios más perfecta? Fijaros, dice, tendrás que ser, sin embargo, pacientemente impaciente. Qué bonita esta expresión, ¿no? Tenemos este deseo, pero tenemos que tener paciencia también, ¿no? Comprende que tu deseo, aunque no pueda ser totalmente saciado en la tierra, llegará a sentirse más ampliamente colmado y se intensificará a medida que te acerques más a Dios. O sea, Dios nos va colmando el deseo y lo va intensificando más en la medida en que estamos con Él. San Gregorio de Nisa fundó su espiritualidad sobre esta afirmación. Encontrar a Dios consiste en buscarlo sin cesar. Esto es. Buscar para encontrar para seguir buscando. De nuevo la expresión de San Agustín. O como San Juan Pablo II, que ya lo he dicho alguna vez en este programa, cuando le preguntaron casi con 80 años cómo se definiría, él dijo, como un hombre que busca. El cristiano es un buscador de Dios. Bueno, y explica San Gregorio de Nisa, en efecto, buscar no es una cosa y encontrar otra diferente, sino que la ganancia de la búsqueda está en la misma búsqueda. El deseo del alma queda colmado por el hecho mismo de ser insaciable, pues ver a Dios es propiamente no estar nunca saciado de este deseo. La ganancia de la búsqueda está en la misma búsqueda.
Esto coinciden también muchos peregrinos, ¿verdad?, cuando hacen el camino de Santiago, que se dan cuenta de que la ganancia no es llegar a Santiago, la ganancia es vivir el camino y compartir el camino con Dios y con otros peregrinos y con la gente de los pueblos y con los hospitaleros. En la búsqueda, la ganancia de la búsqueda está en la misma actitud de buscar. Me dirás, pero entonces, ¿cuándo encontramos deseos? Pero entonces, ¿cuándo encontramos descanso? Pues cada vez menos. De la misma manera que la velocidad de la piedra que cae se acelera conforme avanza la caída, igualmente el impulso del alma se intensifica a medida que se acerca a Dios. Luego vamos estando más cerca de Dios y eso, en lugar de quitar el deseo, nos hace desearlo cada vez más. No hay peor contrasentido que admirar la perfección desde nuestra condición terrena, como si nuestro reposo fuera la estable posesión de Dios. No, en esta vida no hay una estable posesión de Dios. Mientras vivamos será lo contrario, búsqueda activa, movimiento, aspiración a Él. Y vuelve a citar a San Gregorio de Nisa: a causa de la trascendencia de los bienes que el alma descubre y a medida que progresa, ella cree siempre estar al principio de la ascensión. El alma siempre piensa que está empezando. Por ello el Verbo repite: levántate, aquella que ya se ha levantado, y ven, aquella que ya se ha ido. Aquella que se levanta tendrá que levantarse siempre, y el que corre hacia el Señor nunca acortará la distancia, ¿veis? Corremos hacia el Señor, vamos hacia Él, pero nunca estamos plenamente con Él hasta el cielo. Por eso el que sube no se para nunca y va de comienzo en comienzo, porque esos comienzos nunca tienen final. Bueno, una carta, como veis, profunda, densa, llena de contenido, pero que nos hace darnos cuenta de que no esperemos en nuestra oración que en el encuentro con Dios colmemos el deseo, sino que tenemos que estar siempre deseando, buscando a Dios, sabiendo que el encuentro suscita cada vez un deseo mayor y que solo en el cielo será colmada esta búsqueda y estos deseos. La respuesta al oyente. Bueno, entre las diversas correos que he recibido dos, uno un poquito más largo, uno más corto, ¿no?, que quería compartir y que expresan también alguna pregunta para compartir aquí en el programa. No voy a decir nombres, ¿verdad? Pero un primer correo dice: Padre, estoy enferma, con muchos dolores. Hoy he escuchado en Radio María su programa y quiero expresarle lo que me ocurre cuando me pongo delante del Señor. Mi oración es ponerme a llorar. Hoy usted me ha dado mucha paz dentro de tanto dolor. ¿Cómo transmitir alegría con tanto dolor? Llevo 1 año en esta situación. Intento no quejarme, pero mi dolor me hace estar triste. ¿Qué puedo hacer? Y mi familia se cansa de verme sufrir. Todos los días recibo la comunión de manos de un agustino y mi mente está en su dolor. Ayúdame, Padre. Yo le pido al Señor su protección y consuelo. Escucho misa por internet y rezo el rosario, pero mi mente sigue con su dolor. Los médicos no encuentran manera de curarme hasta ahora y cada día peso menos. Fui muy activa y nunca me aparté de Dios, aunque no tenía tiempo para hacer oración de quietud. Iba a misa diaria y 1 vez al mes a la adoración nocturna, fui voluntaria en el Teléfono de la Esperanza y poca cosa más hice salvo trabajar, atender a mi familia y a mis padres y trabajar. Ahora rezo escribiendo en un cuaderno todo lo que mi alma quiere decirle al Señor a solas y con la mente puesta en el Señor. Mi mente me traiciona. ¿Y yo qué puedo hacer? Bueno, pues me ha conmovido verdaderamente esta carta de esta oyente en su dolor, en su sufrimiento. Quiere vivir esta oración, quiere vivir unida al Señor, quiere vivir la oración de todo tipo, meditación, contemplación, y dice: no soy capaz, el dolor muchas veces no me deja. He recordado unas palabras de un
sacerdote jesuita benemérito que murió ya hace unos años, el padre Luis María Mendizábal, que nos decía a un grupo de sacerdotes: el dolor, el sufrimiento se ofrece a Dios antes de que llega, y cuando llega se pasa como se puede. Cuando uno está ahí en el dolor, uno no está para grandes palabras, ni grandes misticismos, ni vive qué a gusto quiere estar con Dios. Fijaros, Cristo en la cruz, consciente de que estaba con el Padre, y sin embargo expresa con el Salmo 21 ese sentimiento de abandono de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y grita y clama y dice que tiene sed. Pues, querido oyente, usted con su situación de enfermedad a lo largo de todo este año está unida de una forma muy especial a la cruz de Cristo. Y cuando uno está ahí clavado en la cruz con Cristo, pues no está, como decía, para grandes misticismos, para grandes oraciones. Lo que tiene que hacer es unir todo ese dolor a Cristo, al dolor de Cristo en la cruz y al dolor de tanta gente que sufre en nuestro mundo. Y pues pedirle a Dios que todo ese dolor sea completar en nuestra carne lo que falta a la pasión de Cristo, que pueda ser redentor. Y aunque en ese momento pues no sea capaz de grandes oraciones y rece el rosario casi sin tener fuerzas y no se concentre y no le brote nada más que la tristeza en lugar de la alegría, no se preocupe, es normal. Y fíjese usted que dice que recibe la comunión diariamente, que sigue la misa en la televisión, no sé, en la televisión, en la radio, que reza el rosario, aunque no sea capaz de concentrarse. Esto tiene un gran valor a los ojos de Dios. Usted está haciendo toda una tarea de purificación, de santificación, que la está preparando para la vida en el cielo y que está colaborando impresionantemente, mucho más de lo que usted se pueda pensar, en la salvación de tantas y tantas almas. Bien, pues creo que este correo puede ayudar a muchos más oyentes, ¿verdad? Que también, pues que algunos me escuchan desde la cama, desde la enfermedad, desde la ancianidad que les hace vivir tantas limitaciones, ¿no? Que nos anime, pues, a vivir así en el dolor, pues puesta nuestro corazón en Dios y rezando. Mira, como pueda, es que no estoy para más, pues no pasa nada, ¿eh? El Señor lo entiende perfectamente. Bien, es un poquito tarde, dejo el otro correo sin contestar para contestarlo en el próximo programa. Recuerden que si quieren hacer sus aportaciones o preguntas al programa, pueden hacerlo en el correo maestro@radiomaria.es. Pues vamos llegando ya al fin de nuestro programa, en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica la importancia del silencio interior en la oración contemplativa, para poder escuchar a Dios y conocer el misterio de Cristo. El Papa Francisco nos ha hablado de la oración como una cadena de vida que abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón. Y el Padre Cafarel nos ha invitado a vivir nuestra oración en una búsqueda continua de Dios, buscar para encontrar y encontrar para seguir buscando. Terminamos como siempre con una oración y de nuevo hoy con la misma oración con la que terminamos el programa del último día en este tiempo de preparación. Quedan ya unos días para la visita del Papa León, ¿eh? Tenemos que valorarla en toda su importancia. El Papa es el vicario de Cristo, el que hace visible a Cristo cabeza en nuestro mundo. Que nos visite el Papa es que nos visita a Cristo. Y por eso tenemos que prepararnos bien para esta visita aquí en estas 3 ciudades, Madrid, Barcelona y Canarias, esperando que mucha gente también de otros lugares pueda unirse en uno de estos sitios. Pues terminamos con la oración pidiendo por el fruto de la visita del Papa León XIV. Dios Padre de misericordia, que has llamado al Papa León XIV a ser pastor universal de tu Iglesia, bendice su visita a nuestra tierra. Concede a España
acoger con alegría al sucesor de Pedro, renovar la fe de nuestros padres y ser testigos valientes del Evangelio. Que esta visita fortalezca la comunión entre los pueblos, la esperanza en los jóvenes, la caridad con los pobres y la misión evangelizadora de la Iglesia. Por intercesión de Santa María, patrona de nuestro pueblo, y de todos los santos que están en esta tierra y te dieron gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues así terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias también a los oyentes. Quiero de nuevo pues agradecer el correo de esta oyente que desde el lecho del dolor comparte con nosotros su sufrimiento y su deseo de ser fiel a Dios, y decirle que también pues que rezo por usted y que seguro que los oyentes de este programa al escuchar su testimonio rezan también por usted. Y recuerden que pueden escribir al programa en el correo maestro@radiomaria.es. Y si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en los podcasts de Radio María, donde están recogidos todos ellos. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.